Bienvenidas, bienvenidos a Jaquelarre, este programa esotérico, mágico, sortílego. No sé, quería decir la palabra sortílego. ¿Está bien? Amamos esa palabra. Claro, es maravillosa. Donde vamos a hablar de brujería, pero de una forma coloquial, nada solemne. Yo soy Alejo Bertín Cardoso y qué mejor para hablar de algo de brujería, de algo que tenga que ver con la magia que ella, la única, la incomparable, la irrepetible, Salomística. Está del otro lado y aplauden, por favor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Yo estoy muy bien. ¿Estás escabeando? Sí, yo ya estoy escabeando, perdón. Yo estoy muy bien porque hoy vamos a hablar de algo que a mí me interesa mucho y estoy seguro que a la gente que está del otro lado también. Ay, de pronto esto parece un programa de la gente que está del otro lado. La gente está del otro lado. Sí. Eso es algo inchequeable, pero yo creo que sí, que están. Después vamos a ver. Dejen comentarios. Estamos acá, estamos del otro lado. Vamos a hablar de tarot. Tremendo, de la cual vos sos una profesional. Ay, bueno, gracias. No, gracias a vos por haber estudiado todo lo que estudiaste. Yo no tengo nada que ver con todo eso. Pero me gusta porque yo creo que voy a hablar poco. Sí, pero igual, ¿qué sabes vos del tarot? Había visto como que había dos orígenes posibles del tarot. Okay. Uno más histórico que tenía que ver con Italia, si no me equivoco. Y otro más como esotérico o que se ha transmitido, que llegaba hasta Egipto. Claro, Egipto, los hebreos. Sí. El tarot como tal, como lo conocemos, surge en Italia en el siglo XV, 1441. Claro. En la corte de los Visconti Ahí va. Forza. De hecho, existe hoy una casa en Milán de tarots antiguos que todavía se venden estos tarots porque la colección original está en el Museo Británico. Okay. Pero nunca surgió el tarot con la idea de ser ni predicción, ni oráculo, ni nada por el estilo. En realidad eran algunas imágenes que había mandado a hacer el señor Sforza para su mujer a través de el gran artista del tarot que era Bonifacio Bembo, que lo que hace es diseñar lo que llamaban triunfi en italiano o triunfos. Y los triunfos en realidad eran escenas de los carnavales de esa época. Okay. Entonces, por ejemplo, la escena de la muerte, la escena de un papa, la escena del carro. Entonces, Forza Visconti manda a diseñar estas láminas que eran bastante grandes, no de todos los conocemos como arcanos, sino de algunos de ellos, y después pasan a la historia con los siglos como un oráculo, pero en un principio tenían una función más bien artística, si se quiere, sí. en esa época. De hecho, me parece que las cartas de tarot tienen mucho de arte. A mí que me gusta, que me dedico al teatro. También había escuchado en un momento que se podía trasladar lo que se llama el camino del héroe en dramaturgia, digamos, a las cartas de tarot. Como que se puede hacer un camino donde una persona va recorriendo, justamente pasando distintas vicisitudes, encontrándose con distintos personajes, algunos que lo ayudan, algunos que no, y después emprender su regreso con una transformación interna y externa importante. Lo que pasa es que esa interpretación es más tardía, más de la época de Jung, más de la época cuando se habla de arquetipos, pero en un principio ni siquiera existían, porque el tarot se divide entre arcanos mayores y arcanos menores, como los conocemos. Arcanos mayores son 22, y son estas figuras triunfis o triunfos, que después se fueron agregando a lo largo de la historia muchas otras. Y después tenemos los arcanos menores, que representan a diferentes palos de lo que podría ser la baraja española. Claro. Que en realidad son, y vamos a mostrar algunos. Me gusta. Tenemos por acá, quiero mostrar. Los palos de la baraja representan en realidad a los mamelucos. Tienen un origen islámico, los mamelucos. Los mamelucos, como lo que te pone para pintar. Yo me pongo un mameluco y de pronto soy una figura arcana. Mirá, vos que te dedicás a la pintura y pensaste que solamente ibas a pintar una pared. Claro, esto tiene como una imagen así de sables. Ah, ok, mostrarlo ahí a la cámara, igual yo después lo puedo agregar también por edición. Sí, es como el ancho espada, para jugar al truco. Sí. Ahí está. Eran estas espadas, vamos a hablar de la simbología, pero hacen representación, por ejemplo, de estos elementos que ya el mundo islámico con las cruzadas vienen trayendo todos este tipo de figuras como juegos de mesa. Claro. Pero nunca en ningún momento como herramientas de adivinación. Hay varios debates sobre eso. Algunos dicen que los gitanos sí, que venían de Rumania, o de esos lados sí venían con algunas barajas y hacían algún tipo de adivinación, pero cabe aclarar que no se sabe muy bien
esa función. Sí creemos que es una conjunción de diferentes culturas en diferentes tiempos que terminan después formando lo que es el oráculo del tarot, ¿no? Yo había escuchado en mis intereses históricos que cuando Francia se apodera de Milán, se toma la baraja de tarot, esta que vos decís, y en Francia es cuando empiezan a darle el sentido de la adivinación, por ejemplo. Sí. Bueno, eso se da con Kurt de Gibelin, que fue uno de los primeros orientalistas, más centrado en el siglo XVIII, es una época... En realidad pasa cuando Napoleón invade Egipto, trae todo este bagaje orientalista a Europa, entonces, sobre todo en Francia y en Inglaterra, y todo como un movimiento de estudios superiores sobre el orientalismo. Entonces empiezan a buscar un montón de orígenes egipcios en las cosas, ¿viste? ¿Estoy loco yo o había una tarotista o algo así de Napoleón? Sí. Sí, ¿no? Marianne Adelaide Lenormand. Mirá, ahí está. En realidad era la bruja de Josefina. Okay. Hay algunas historias que dicen que puede haberle leído a Napoleón. De hecho, lo que es Alejandro Dumas escribe un poco sobre el tema. El autor de Montecristo. Sí, pero en realidad Josefina era Marianne era su confidente. Pero el tarot que nosotros conocemos de Lenormand no fue creado hasta unos años después de su muerte. Ah, mira. O sea que el tarot de Marianne Lenormand es creado tiempo después de que ella muere en 1844, aprox. Y ese tarot surge más o menos en los años 1860, una producción alemana, tomando algunas imágenes, se cree, de ella, de oráculos de ella. Pero en realidad te digo, el concepto de adivinación del tarot es algo que surge más tardíamente con organizaciones o sociedades secretas como Golden Dawn. Es una de las principales sociedades secretas que promueven todas estas prácticas esotéricas en 1880, por ahí, con Aleister Crowley, con Pamela Colman Smith, Arthur White, que eran esoteristas que, bueno, empiezan a difundir esta idea del tarot como una herramienta de adivinación, pero de los primeros tipos que tenemos que crean esta idea de un oráculo es Etelia, por ejemplo, que era un peluquero francés y ocultista. ¿Un peluquero? Como Roberto Giordano, pero dijo, voy a hablar de ocultismo. Etelia es el primer tipo que dice, vamos a dar vuelta a las cartas y vamos a darle un sentido adivinatorio a la inversa y al derecho. Mira. Y eso generó mucha polémica. Porque hasta el día de hoy hay mucha polémica con si realmente se puede predecir el futuro con el tarot o no, invertido o no. Y tenemos corriente con la de Jodorowsky, que dice que el tarot es algo más terapéutico, tomando la línea de Jung, porque Carl Jung, discípulo de Freud, es uno de los que toca el tema del tarot. Yo siempre digo que Jung hizo lo que Freud no se atrevió, ¿viste? ¿Se cogió a la madre? Ay. No, porque viste que Freud todo el tiempo estaba con la madre. Bueno, pensé que a lo mejor es Jung. No, pero fíjate que Jung toma el tarot, hay un libro, ¿no?, que se llama Jung el tarot, donde él toma del tarot y convierte esas imágenes en arquetipos, que son situaciones de la vida cotidiana, ¿no?, que pueden representar o identificarnos, ¿no? Bueno, empiezan todos los debates. Jodorowsky dice que no se puede predecir el futuro. Jodorowsky dice que en realidad ya en el tarot, cuando un consultante va a la lectura, ya está todo escrito ahí, simplemente que el consultante se ve reflejado en una carta y ya está todo dicho ahí de antemano, ¿no? Pues muy polémico todo. Pero en realidad pensemos que el tarot surge básicamente como una pieza de arte, que al día de hoy se pueden visitar en el Museo Británico. Y no están todas. Ah, mira. Te hago una pregunta, una duda que tengo yo realmente. ¿De quién depende más en una sesión de tarot? ¿De quién depende justamente la sesión, lo energético de la sesión? ¿Del consultante o de la tarotista o el tarotista? Es un poco de todo, es una cosa circular. A mí me pasó algo muy loco que no me acuerdo qué año fue, pero no fue hace mucho, 2022, me tiraron el tarot 2 personas distintas en una diferencia de 5 días. Y me salió casi o sea, me dijeron las 2 personas prácticamente lo mismo. A mí me sorprendió muchísimo porque fue como... Por eso digo que también la interpretación, me parece que es muy importante la interpretación de la persona que tira las cartas. Porque si bien algunas cartas se repitieron, en las 2 tiradas no es que me salieron las mismas cartas. Y sin embargo, la interpretación de las personas fueron casi exactas. Es que el tarot es un lenguaje.
Sí, algunos dicen terapéutico, no, que ayuda, no tengo dudas, es un lenguaje, cada uno lo lee como lo lee, hay mucho de la intuición ahí y cada uno interpreta como... Y también hay algo también para mí, ¿no? De mi experiencia de la predisposición del otro a ser leído. Claro. Si uno viene ya desafiando y obvio, viene ya como probando a ver si... A ver. A mí la idea de adivinación no me gusta, sabemos que adivinar viene de lo divino y que tiene que ver con los divinos que antiguamente... Con las divinas, patito feo. De ahí viene todo y ahí se empezó a armar como el tema de la baraja. Patito feo, el patito. Pues sabes que los divinos eran sacerdotes antiguos que interpretaban, digamos, el lenguaje de los dioses. Y por eso también hay algo, por ejemplo, en la carta del mago que está muy representada por Hermes, ¿no? Hermes, el dios mensajero. Exacto, que también es un mensajero de los dioses a los humanos. Sí. Pero bueno, esta cosa de lo egipcio en el tarot es algo que es más del siglo XIX, de Kurt de Gibelin, 18-19, pero no se sabe. Y es que, de hecho, existe el tarot egipcio, pero tampoco no es que se sabe que en Egipto se tiraban las cartas. Y tampoco tenemos casos de brujas en la historia de la casa de brujas que hayan sido acusadas por leer el futuro de esa manera. Claro. Sin embargo, yo hace unos años en la biblioteca de Escocia encontré un libro del siglo XVIII, lo tuve en mis manos, la verdad, un libro muy que se deshacía, que era de 1700, principios de 1700, era como un libro de tarot, pero de cartas de póker, con distintos símbolos y con explicaciones de lo que significaba cada carta, y eran explicaciones proféticas, o sea, predictivas, ¿no? Entonces eso me pareció interesante porque era de esa época, pero bueno, ya cuando hay una declinación de la idea de brujería como, ¿no? Como una cosa para perseguir. Claro. Ya en el siglo XVIII, con la Ilustración, y después del siglo XIX, tenemos todo este nacimiento de clubes y sociedades secretas, y cuando digo secretas, realmente secretas, que se juntaban de forma discreta y hacían todo este tipo de prácticas esotéricas. Aparece el tarot como un oráculo más, donde, bueno, después tenés Eliphas Levi, uno de los magos más importantes franceses del siglo XIX, que le agrega al tarot las letras hebreas, agrega elementos de la Kabbalah, ¿viste? Sí. Pero bueno, esas son cosas mucho más tardías, pero bueno, todo surge un poco en esa Italia renacentista. Y nombraste varias veces, dijiste como la baraja de tal, la baraja de... ¿Hay diferencias en las barajas de tarot? Sí, generalmente las más usadas por las escuelas de tarot son el tarot de Marsella y el tarot, que lo tenemos acá, lo vamos a mostrar. Ah, sí. ¿Este es el Marsella? Sí, este es el Marsella, y ahora les voy a mostrar otro que es el Rider-Waite-Smith, que son los dos tarots más usados. El de Marsella yo siempre digo es un buen tarot para agudizar nuestra intuición, y el tarot Rider-Waite-Smith tiene mucha más simbología y nos ayuda muchísimo más a agudizar nuestro pensamiento y nuestro aprendizaje. ¿Sí? La cuestión de la simbólica, loco. Sí, ese sos mi vos. favorito. Ese sos vos. Pero no sé si soy yo, pero es mi favorito. Las diferencias es que ambos tarots son similares, pero en cuanto a la simbología, pero está mucho más cargado. Este lo diseña Pamela Colman Smith. Pamela Colman Smith fue una feminista, una sufragista, una feminista y artista plástica de 1880 prox, era mitad jamaiquina, mitad inglesa, y bueno, ella diseña las cartas porque Arthur Edward White, que fue uno de los ocultistas más importantes de esta sociedad secreta llamada Orden Hermética de Golden Dawn, de la cual Aleister Crowley también era, ¿no sé si Aleister Crowley, el mago? Mago no Crowley, uno de los magos, además mago y espía de la Segunda Guerra Mundial. Ah, mirá, no me acuerdo. Tienen que ver con la Guerra Mágica. Sí, mirá. Existió una Guerra Mágica, la puedo contar otro día. Sí, obvio. El poder de la bruja contamos un poco en la Guerra Mágica, que es la guerra paralela que se da en la Segunda Guerra Mundial, que es la Guerra de los Brujos. Bueno, Hitler buscaba... Se da entre los magos de Hitler y los magos británicos que hacen lo que llamó el cono de poder, que fue un ritual que hicieron entre ellos Guillaume Fortune, que fue una de las brujas más importantes desde que tuvo la Golden Dawn, más o menos en 1934, 35, por ahí, para frenar el avance nazi. Pero bueno, sí, el tarot tiene, como te digo, no surge con esta idea de adivinación ni de predicción del futuro, y hoy existen muchas corrientes que dicen no es para ver el futuro, hay otras que te dicen sí se puede. Yo siempre digo, cada brujo con su librito, claro, cada brujo con su
bola. Con su bola, exactamente. Pero bueno, tenemos estos diseños y muy interesantes, ¿sabía uno que... Esas que me mostraste recién, artísticamente son espectaculares. Son de Pamela Colman Smith. Vos sabés que Pamela Colman Smith diseña estos dibujos y no fue reconocida hasta hace poco. Eso te iba a decir, que aparte tiene el nombre del ocultista y no tiene el nombre de la que lo diseñó. ¿Podés creer? Claro. Y además tampoco, nunca cobró regalías. A ver si las mostrás como eso, para que no le dé la luz. Nunca cobró regalías de su trabajo ella. Es tremendo, ¿eh? Ella. Es el tarot más usado de la historia. El arte de estas cartas es espectacular. Sí. Wow. Pamela diseñó, la verdad, muy bien y tiene mucha simbología masónica, mucha simbología de Golden Dawn. A diferencia de igual te lo quería mostrar, mira que interesante la carta de los enamorados, no sé qué te representa. Hablamos de Cupido, mira qué interesante. Hay una carta, es una carta que representa una encrucijada, que representa 3 caminos, ¿no? Y hay un tipito, fíjate vos, en el medio, y hay uno que le toca el corazón y otro que le toca ¿qué? La chota le está tocando. Perdón, dije chota, no. Imagínate, yo tiro esta carta, alguien me pregunta, no sé, ¿cómo me va a ir con fulano? Y sale esta carta. ¿Qué te imaginas? ¿Qué dirías? Y que el corazón se vincula con las venas de la chota. O sea, como que... O que puede ser que el consultante tenga alguien que le toca la chota y otro que... No está mal, ¿eh? Uno que me toca los latidos del corazón y otro los latidos del glande. Es mucho, perdón. Si es mucho, ustedes me dicen, yo bajo, ¿eh? Yo puedo bajar. Pero sí, igual estas están buenas, pero me quedé con el arte de las otras. Te quedaste con el arte de las otras. Y te podemos preguntar, por ejemplo, debe ser medio una hinchada de vulva esto, pero el significado de algunas cartas. Sí, claro. Como qué significa cada carta, no todas, obviamente, no toda la baraja, pero... Pero mira, el mago, yo siempre uso estas que son para explicar la simbología básica. Sí. Este podría ser Hermes. Ok, el mensajero. El sombrero tiene un infinito y tiene una imagen que te va a impresionar, que es, señala hacia arriba la vara, con la otra está trabajando, son los elementos. Pero bueno, si vos te fijas, el Baphomet también hace así. ¿Qué es el Baphomet? Ahí me mataste. Es el símbolo del demonio. Es el demonio al cual los caballeros templarios son asociados porque dicen que adoraban al Baphomet. Ok. Pero bueno, este representa a Hermes, el mensajero, por eso en tarot si no lo ponemos al loco, porque el loco va y viene en el tarot, el creador es el mago. Los colores juegan mucho acá porque, bueno, primero que el mago tiene elementos y cada color representa algo. Sí, los colores son muy importantes a la hora de interpretar el lenguaje de las cartas porque cada color significa algo. El azul es la sabiduría, el rojo es la acción, el amarillo tiene que ver con la mente, las ideas. Ok. Sí, entonces, en los brazos del mago corre todo eso. Una vez me dijeron que tenía que dormir, no me acuerdo cuánto tiempo, con el ermitaño abajo de la almohada. Porque necesitaba lo que esta carta representa, que quiero que lo cuentes vos si querés. Primero que nada representa la sabiduría superior de todo, la vejez, pero la vejez bien llevada. Yo creo que es una gran carta que hace referencia justamente al silencio, a cuando uno necesita estar solo y encontrarse con una pequeña luz que ilumine el camino. A veces cuando estamos solos y lo único que necesitamos es esa pequeña luz para iluminarnos, cuando necesitamos ese momento de introspección, porque el ermitaño es el que aprendió todo ya. Claro. Y que necesita retirarse en la caverna. Por eso se llama ermitaño. El ermitaño, vos que sabés mucho de mitos y demás. Los ermitaños. Sí, claro, vivían retirados de la sociedad. Exacto. De hecho, esa es la etimología de ermitaño. O sea, la gente que se retira de la sociedad, de cualquier sociedad en la que conviva, coexista. Ya no lo hace porque se va, se mete a una cueva. Exacto, el ermitaño está en la cueva. Claro. Solamente ilumina un farol y ese farol es la única sabiduría que tiene. O quizás que le queda. No lo sabemos. ¿Tenés una carta favorita vos de tarot? Sí, me gusta el mundo. Ok. Es como el final, ¿no? Es el final. El destino. El mundo es, vamos a mostrarla en la de Pamela Colman Smith. Y este igual es un Pamela Colman Smith o un Rider Waite Smith, pero Art Nouveau, con un estilo Art Nouveau. Está buenísimo. Me encanta esa baraja, ¿eh? Me enamoré. Y es muy interesante porque representa el fin de todo. La carta más positiva del tarot es una mujer que danza alrededor de laureles, que tienen que ver con la gloria. Acordate que los romanos se coronaban en coronas de laureles, claro, que representan la gloria. Sí, claro. Y la rodean animales que representan el aire, el fuego, la tierra
¿no? Y todos los elementos, digamos, de la tierra, los ángeles, el cielo, y bueno, y está danzando, ¿no? Significa que somos nosotros mismos celebrando algo, el final de algo. Y te hago otra pregunta. Mucha gente que por ahí no conoce de tarot o de cartas o de lecturas relaciona que la carta de la muerte es una carta mala. ¿Es una carta mala? Para nada, yo creo que la muerte justamente es el fin de los ciclos, es una calavera. Claro. Representa aquello que ya no tenemos que dejar atrás, de lo cual no tenemos que despojar. Y muy interesante, te voy a mostrar una secuencia, a ver si lo tengo por acá. Fíjate vos, tenemos la muerte, ¿sí? Y luego tenemos una transición, ¿no? Algo que se cierra, o sea, primero viene la muerte, después viene el ángel, en lo que nos convertimos, ¿no? Cuando la muerte lo que representa es el fin de un ciclo y luego de ese fin de ciclo viene una transición. Las vasijas que tienen que ver con el agua, ¿no? El agua que se vierte de una vasija a otra, nos habla de justamente algo que ya hay que vertir o dejarlo fluir hacia otra vasija, es decir, hacia otro capítulo de nuestras vidas, ¿no? Sí, claramente que el tarot es algo que vos podés tranquilamente contar como una historia, fíjate vos, pero no sin antes pasar por un purgatorio, por el infierno mismo que es el demonio. Ese es el demonio. Claro, vos tenés la carta 13, quisiera mostrarlas todas en una referencia porque es una historia total, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, voy a hablar de la 12, la 13, 14, 15 y 16, tomo un tramo de la historia, ¿no? La carta del colgado, que además de que el colgado era una forma también de tortura en una época, ¿no? De medieval, así se ponía a las personas para que pasaran vergüenza. Y el colgado está en un proceso de colgado, está tranquilo, pero quizás podría estar sufriendo patas arriba. Cuando estamos patas arriba y luego necesitamos terminar esa agonía, morimos. Cuando termina la agonía, morimos, y luego de la muerte viene el purgatorio, que es el arcano del 15. Después de la muerte viene justamente la transición, 16, 14. Primero viene el ángel. Luego, después de la muerte viene el ángel. Claro, viene el ángel, transición, después viene el 15 y el 16, que nos representa justamente que después del purgatorio viene un caos para volver a nacer. Claro, porque el caos en realidad a mucha gente lo relaciona con algo negativo, pero en realidad es algo positivo el caos. Pero para llegar al caos vos tenés que pasar por todos estos estadios. Por eso la muerte es solo el comienzo. Existe una agonía, viene la muerte, después viene la transición, pero de esa transición vamos hacia un infierno, nos purgamos, venimos al caos y luego sale el sol. Muy interesante porque justamente cuando hablamos del camino del héroe, que esto es una interpretación más del siglo XIX, se toma la rueda del tarot de los 22 arcanos justamente como ese viaje. El héroe que está muy relacionado a Odiseo también. Claro, tal cual, bueno. Odiseo pasa por todos los estadios de tarot. Es que sí, el camino del héroe es una línea dramatúrgica, una estrategia dramatúrgica que se repite en los mitos griegos, por supuesto. Y de hecho había escuchado que si trasladamos el camino del héroe al tarot, el héroe, o sea, el que haría todo el camino sería el loco porque es el único que no tiene número. Bueno, le pusieron el 0. Como decimos, el loco, que es el comodín y que aparece no solamente en las cartas del tarot, sino que aparece en muchas cartas también de cualquier juego de baraja hoy, significa el que se acomoda. Comodín significa el que se acomoda. Se acomoda. Y el loco es el héroe en realidad, es el que va justamente con un perrito fiel que le muerde, que le va mordiendo el pie. El cosito del Chavo. Y exactamente, y con nada más que eso. Y caminando en un precipicio. Y me gusta que yo soy muy fan, todo lo llevaba a él, no puede ser tan egocéntrico, pero a mí soy muy fan del mar y de la playa, y la carta del loco tiene como un mar atrás. Sí, como porque es un poco ir con el fluir. O sea, cuando pensamos en el loco, pensamos a veces en saltos al vacío, en mandarnos a hacer algo, en no saber bien a dónde vamos, pero sabemos que es por ahí. El loco, a lo largo de los 22 arcanos, vamos de los 21, porque el loco sería como una especie de Dios, va moviéndose por todos lados y es una carta que puede aplicar a cualquier situación. Está buenísimo lo de las cartas. Sí, si pensáramos, la filosofía del tarot recomiendo que lean a Marian Costa, por ejemplo, que es una gran estudiosa del tarot.
de la cual ella también cita muchísimos personajes históricos que pueden haber estado relacionados con el tarot. Habla de la papisa Juana, por ejemplo, como la carta de la papisa que la tenemos por acá, o ya la voy a encontrar, pero la papisa, no sé si la conocen, la papisa Juana es una leyenda, no se sabe si existió en Alemania hacia el año 800 o 900, si no me equivoco, una mujer que se viste de hombre para ser papa, y llega a ser papa bajo el nombre de Juan de Ingles. Pasa toda su vida estudiando para ser papa, se convierte en papa y es descubierta, digamos, en medio de una procesión cuando tiene un aborto y pierde su bebé, digamos, ella oculta un embarazo y pierde su bebé en vivo y en directo, y ahí es donde... de ahí aparece que después luego se hacen los palpados, digamos, de las bolas de los... Claro, hicieron después de, supuestamente, como dice Salo, es una leyenda, pero... algo que puede llegar como a apuntalar que la leyenda fue real, es que en un momento se hicieron, esto la iglesia no lo reconoce, pero en el Vaticano hay un modelo de ese sillón como si hubiese existido, que eran unos sillones donde se sentaban los papas, y esto era así, tenía un agujero donde los huevos le iban para abajo, y había una persona que se dedicaba, o sea, el trabajo de esa persona era palparle los huevos al papa. Sí, y tantear si... Sí, tantear si tenía huevos. Y parece que esto fue por esta historia de la papisa Juana, de una mujer que se infiltró en el Vaticano, que estudió toda la carrera, que tuvo prestigio y respeto de todos sus congéneres, y bueno, en realidad congéneres no, pero sus pares, y se termina descubriendo por este parto que tiene en público, y obviamente la castigan, la pedan y todo. O sea, y después había uno. Imagínate entrar a la iglesia, haces todo el caminito, sos monaguillo, después sos diácono, te fumás todo, te leíste la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todas las interpretaciones, todo, y llegás un día, va a ser tu graduación y te dicen, tenemos un trabajo para vos. Chan. Te vas a dedicar a palparle los huevos al... ¡Ah, te imaginas! Me cago! Hice toda la carrera, yo quería dar la Eucaristía y terminé tocando huevos. Bueno. Tremendo. Puede pasar. Tremendo. Pero bueno, tenemos una imagen de la papisa, que es la carta número 2 del tarot, después del mago, que es la primera carta del aprendizaje, aparece la papisa, que vendría a ser ese conocimiento reservado y en proceso de expansión, en proceso de conocimiento, de aprendizaje, porque en el caso de la Orden Hermética de Golden Dawn y en el caso de Edward White, es interesante porque esta papisa tiene dos columnas. Y esto viene de la masonería, que cuando un aprendiz se pone entre columnas, que son las columnas del templo de Salomón, Boham Hachim, así se llamaban, por ahí, entre medio de cuando un aprendiz se pone entre medio de columnas, implica que está en un proceso de aprendizaje de la tarea del masón, ¿no? Entonces, en este caso, la papisa, que estuvo en un proceso de aprendizaje también, está entre columnas. Entonces, el símbolo acá lo que nos dice es, estamos aprendiendo o empezando a aprender una lección, ¿no? Tiene un libro, que en este caso es la Torá, porque acá hay mucho también de cábala judía, y tiene unas lunas porque representa, digamos, ese conocimiento reservado. Por eso también creemos que los historiadores puede haber sido desde la papisa Juana, puede haber sido Christine de Pizan, una de las primeras también feministas. Sí, claro, 1300 por ahí, que escribe La ciudad de las mujeres. La de las damas, donde ella, Christine, pensaba, creía que las mujeres también podían ser educadas a la misma altura que los hombres. Margarita Poreté también puede haber sido otra mística francesa que fue quemada, una de las primeras que también habla de derechos de mujeres, así que hay una representación muy interesante con la luna ahí, que habla de Selene, también podría ser. La diosa. Sí. Hiparquía, una filósofa griega cínica que se enfrentaba mucho a todo a esto de que la filosofía solo la podían ejercer hombres. Me imagino también Hipatia, podría ser. Hipatia de Egipto, claro. Sí, Hipatia de Alejandría, también. Sí. Pero bueno, cada arcano representa una historia, representa un arquetipo y una parte nuestra, de nuestra vida. Por eso es un lenguaje tan espectacular y a su vez misterioso, el cual no sabemos cómo, pero se lee, es el mapa de nuestra vida. Eso es muy interesante, el estudio en sí del tarot, más allá de si es predictivo, si no lo es, el estudio de la simbología es muy interesante porque podemos descubrir muchas cosas de nosotros mismos mientras la vamos estudiando, ¿no? Me gusta. ¿Podemos hacer una última cosa? Venga. Agarro una carta al azar sin ver y vos nos explicás el significado. Venga, dale. A ver qué sale aparte, a ver si tiene algo que ver con
con algún tipo de destino o algo así. Bueno, esta saqué. Bien, Ale. ¿Está bien? Nos va a ir bien en este programa. Muy bien. Así vamos. Cerramos con el mundo y qué bueno. ¿Tu favorita? Mi favorita, tu favorita. Y que así sea. Bueno, la verdad que lo haría de 7 horas a me gustó. Si les gustó, no. Hijo, no puede ser tan egocéntrico. No quise decir eso. Si les gustó. ¿Por qué decía si les gustó? Si les gustó este programa hablando del tarot, pónganos en los comentarios, queremos segunda parte, y vemos si hacemos una segunda parte. Podemos hacer una parte con otros mazos diferentes, y explorarlos también, ¿por qué no? El de Madame Lenormand. Sí, así que escríbanlo. Me gustó. Así que bueno, dejen en los comentarios si les gustó este episodio, hacemos segunda parte. No tengo mucho más que decir, me quedé más como introspectivo en este. Bueno, me alegro, espero que te haya servido. Sí, está buenísimo, me gustó. Y bueno, obviamente los esperamos en el próximo episodio de Jaquelarre. Adiós.